Tiene la palabra la senadora Baró. Gracias, señor presidente. Hay algunas cosas, no voy a redundar respecto de los puntos que fuimos observando y aportando a lo largo de estos casi 2 meses o 2 meses. Sería realmente redundar, así que no voy a profundizar sobre eso. Sí agradecer la disposición al diálogo y la participación casi total de los senadores en los distintos debates y en las distintas discusiones para hacer de este presupuesto lo mejor posible a la hora de decidir acompañarlo. Pero creo que hay algunas cosas que es importante que dejemos sentadas. En todos los presupuestos que nos ha tocado ver hasta aquí, por lo menos en mi caso y en el de muchos de quienes están aquí, hubieron muchos puntos en común y no precisamente de los más alentadores. Así es que vimos año tras año, en mi caso particular, 7 años consecutivos, cómo se perdían las oportunidades de introducir en los presupuestos esas herramientas que garantizasen una mayor sustentabilidad para la provincia, cómo año tras año se distorsionaban los indicadores de pobreza, se subestimaba la inflación, se sobreestimaba el crecimiento, se previsionaban obras y servicios que luego no se ejecutaban. Vimos también cómo año tras año se nos dijo que la inversión no era una prioridad. Prueba de esto es la asignación presupuestaria promedio que tuvo un rubro como la inversión en estos últimos años, que nunca superó el 4% del total del gasto de la provincia, y peor aún, la efectiva ejecución de esa inversión, que nunca superó el 1,5%. Y por el contrario, cómo se fue priorizando cada vez más el gasto corriente hasta ser un gasto tan excesivo que gran parte de los endeudamientos que hemos visto hasta aquí han sido para financiar ese gasto corriente. Por supuesto que ante tantos puntos en común y con costumbres tan enraizadas después de tantos años, uno toma el presupuesto o este proyecto de presupuesto esperando no ver, si es posible, ninguno de estos puntos en común, a pesar de que sabemos que muchas de estas cosas van a llevar algunos años poder revertirlas, sobre todo lo que tiene que ver con lo último, con la fuerte incidencia que tiene el gasto corriente en detrimento de la inversión, a pesar de lo cual vemos un nivel de inversión previsionado que ya de por sí duplica a lo que habitualmente estábamos acostumbrados a encontrar. Hay cuestiones que no puede evitarse decir, digamos. También hemos planteado y hemos remarcado en los sucesivos presupuestos que hemos debatido en este recinto cuestiones que en su conjunto claramente explican gran parte, si no la totalidad, del déficit estructural que hoy tiene la provincia de Buenos Aires. Así hemos hablado de la necesidad de poner un límite a la delegación indiscriminada de facultades propias del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Hemos hablado de la necesidad de revisar la subsistencia del Fondo del Conurbano Bonaerense, de revisar la subsistencia de otros pactos precoparticipables, de también analizar y replantear la estructura de recaudación de ingresos tributarios de origen provincial y de la necesidad de introducir herramientas de modernización del Estado. Esto en algunos o todos los presupuestos de los últimos años se debatió, se planteó, se recordó que eran materias pendientes. Particularmente lo que tiene que ver con las facultades delegadas, un tema del que parece que no se puede hablar, por lo menos por el momento. Como resultado de esa delegación de facultades, esta legislatura hace muchos años que no interviene en la decisión de cómo asignar los recursos generados por la provincia, pero aportados por el conjunto de los bonaerenses. Y esto no es un tema menor, no solo por el desdibujamiento institucional que se genera a uno de los 3 poderes
de la provincia, como es el Poder Legislativo, sino fundamentalmente por los miles de millones de pesos que se han administrado de manera discrecional, unilateral e inconsulta en los últimos años. Como para que podamos graficarnos la dimensión de lo que fue sostener por tantos años, a pesar de que fue implementado en un momento de emergencia, esa delegación de facultades, es bueno ver algunos ejemplos de lo que esto ha sido. Ya desde el año 2009 estas asignaciones fueron discrecionales y de miles de millones de pesos. Ese año el gasto discrecional fue de 3.100 millones de pesos. Ese año todos deben recordar que, entre otros casos muy tristes, en la provincia de Buenos Aires se produce la desaparición de la familia Pomar en el trayecto de la ciudad de La Plata a la ciudad de Pergamino. Pasaron 24 días y especulaciones de todo tipo respecto de cuál era el paradero de esa familia. Y todo termina resultando, lamentablemente, en la aparición sin vida de todos los integrantes de la familia. ¿Qué tiene que ver eso con el gasto discrecional del año 2009? Si ese gasto que se ejecutó de manera inconsulta, y vaya a saber en qué, porque solo sabemos que fue destinado a obligaciones del Tesoro y crédito de emergencia, como todos los de los años subsiguientes, que es una especie de bolsa negra, hubiera sido destinado a mejorar el presupuesto para la infraestructura vial, ese presupuesto se hubiera triplicado con ese dinero, por lo que posiblemente un caso como este se podría haber evitado. En el año 2010, el gasto discrecional es de 8.870 millones de pesos. Ese año, entre otros casos, se produce el de Carolina Píparo, una mujer embarazada que es víctima de una salidera bancaria en la que los dos delincuentes que la abordan, no conformes con robarle el dinero, le disparan y matan al niño por nacer. Ese año las demandas por mayor seguridad en la provincia ya estaban a la orden del día: equipamiento, recurso humano, capacitación. Pero estos 8.000 millones de pesos no fueron destinados a la seguridad. De lo contrario, ese año ese presupuesto se hubiera incrementado 2,5 veces. Y también, posiblemente, este hubiera sido un caso que se podría haber evitado. En el año 2011, el gasto discrecional es de 6.605 millones de pesos. Ese año también hay un caso tristemente recordado, entre tantos otros, como fue el de Candela Sol Rodríguez, que muy ocupada tuvo esta legislatura en su esclarecimiento. Este es otro año que se perdió en la asignación discrecional y no en la asignación de los recursos hacia lo que eran las demandas más importantes de los bonaerenses. En este caso, la seguridad, que una vez más, si la asignación hubiera sido responsable, se hubiera duplicado este presupuesto. Y estamos ante otro caso que nos genera el interrogante de pensar que también podría haberse evitado. Año 2012, el gasto discrecional es de 4.700 millones de pesos. Ese año, el Círculo Médico de la provincia alerta sobre la grave situación sanitaria de la provincia de Buenos Aires y demanda una inmediata intervención del Estado provincial en los hospitales bonaerenses. Claramente esto no fue así, porque de lo contrario se hubiera incrementado el presupuesto del área de salud en más de un 50%, cosa que no sucedió. En el año 2013, el gasto discrecional es de 10.800 millones de pesos. Ese año, y más precisamente en el mes de abril del año 2013, producto de las intensas lluvias, pero también producto de la enorme cantidad de obras de infraestructura hídricas pendientes, la ciudad de La Plata se inunda. Cientos de casas quedan bajo el agua, cientos de familias deben reconstruir hogares y sus vidas, y muchas otras, lamentablemente, tienen que llorar pérdidas fatales. Si ese año, ese dinero que se gasta discrecionalmente, de 10.800 millones de pesos, hubiera sido destinado a la inversión
en infraestructura hídrica, el programa Control de Inundaciones se hubiera incrementado 79 veces. Por lo que seguramente una inundación como la de la Ciudad de La Plata y muchas otras anteriores se podrían haber evitado. Ahí no quedan dudas. Y si al menos hubieran destinado esos miles de millones de pesos al presupuesto de infraestructura en su conjunto, no solo infraestructura hídrica, ese presupuesto se hubiera incrementado 8 veces. Año 2014, el gasto discrecional es de 12.200 millones de pesos. Ese año la provincia sufre el paro docente más importante de su historia. 24 días hábiles en los que más de 3,5 millones de chicos se quedan sin clases por demanda de mejoras salariales, de inversión en infraestructura escolar, equipamiento. Se termina resolviendo solo, como hace un rato también se dijo, el aumento salarial. Por supuesto que no es un tema menor, pero la inversión en educación ha sido una enorme materia pendiente. Ese gasto discrecional definitivamente se decidió unilateralmente y no fue a la inversión en educación. De lo contrario, el programa de inversión en educación se hubiera incrementado 59 veces con ese dinero. Año 2015, más precisamente en el mes de diciembre del año pasado, con el gasto discrecional que fue de 22.200 millones de pesos, en paralelo se produce la fuga de los hermanos Lanata y Esquilachi, responsables del triple crimen de General Rodríguez. Esto pone de manifiesto lo que era un secreto a voces en la provincia y que se venía planteando desde hacía muchos años, que es la crisis del servicio penitenciario bonaerense, hoy declarado en emergencia. Seguramente, si ese dinero gastado discrecionalmente, año electoral, de 22.200 millones de pesos, muy cercano al déficit que hoy se declara, hubiera sido volcado a un presupuesto como el del Ministerio de Justicia, ni siquiera solo al servicio penitenciario, que es quien contiene al servicio penitenciario, ese presupuesto se hubiera triplicado. Digamos, sobran ejemplos de cuántas cosas se podrían haber hecho a lo largo de todos estos años, de cuánto se podrían haber multiplicado presupuestos que hasta podrían haber salvado vidas. Y estamos hablando de miles de millones de pesos acumulados a lo largo de todos estos años, cuyo destino es obligaciones del Tesoro y créditos de emergencia, es lo máximo que sabemos como legisladores, como integrantes de uno de los 3 poderes del Estado, que en definitiva terminan respondiendo al déficit que hoy tiene la provincia. Creo que es inevitable que esto en los próximos años empecemos a revisarlo. Por supuesto, permitiendo que el Ejecutivo conserve aquellas facultades que entendemos hacen a la agilidad operativa. Los años pasaron, los trámites son mucho mayores, el volumen de los presupuestos fue incrementándose, pero hay ciertas potestades que ya no pueden ser discrecionales y que innecesariamente son discrecionales o por conveniencia lo fueron. También hemos hablado de la necesidad de revisar la subsistencia del Fondo del Conurbano Bonaerense, creo que en todos los presupuestos que hemos tratado hasta aquí. Por eso, por supuesto, no podemos decir otra cosa que celebramos la decisión de la gobernadora de iniciar el diálogo con los distintos poderes, de hacer las presentaciones judiciales pertinentes, para que se restituya a la provincia de Buenos Aires lo que efectivamente le corresponde. Es una decisión política acertada, democrática, participativa, porque indica que es una discusión que tenemos que dar entre todos, sin distinción ni diferenciación de orígenes partidarios y políticos. Porque es la subsistencia del Fondo del Conurbano la que hace que hoy la provincia de Buenos Aires esté recibiendo 2,5 puntos menos de coparticipación de lo que efectivamente le corresponde. Porque es la subsistencia de ese fondo la que hace que hoy la provincia de Buenos Aires, que es por la que se creó este Fondo del Conurbano, sea la que menos recibe con relación al conjunto de las provincias. Apenas 650 millones de pesos es lo que recibe este año, 2016, año en el que se estima que este fondo va a cerrar en 42.700 millones de pesos. 1,5 puntos
de estos 42.700 millones de pesos son los que efectivamente le van a quedar a la provincia de Buenos Aires. Y porque además se estima que desde el año 95 a esta parte, que es cuando se fija el techo nominal de 650 millones de pesos para la provincia, la pérdida acumulada a valores de hoy es de 610.000 millones de pesos, equivalentes a, por ejemplo, 30.500 escuelas, 40.000 kilómetros de rutas pavimentadas o 2.700 hospitales completamente equipados. Creo que no hay dudas que esto era solo la decisión y la valentía política de no pensar en las aspiraciones personales y de pensar en los bonaerenses, porque es mucho lo que se cedió desde el año 95 a esta parte. Por eso decimos, celebramos esta decisión política y esperemos que rápidamente pueda resolverse algo en favor de esta provincia. También dijimos que era necesario revisar otros pactos precoparticipables en más de una oportunidad, porque su subsistencia genera un serio daño financiero a la provincia más allá de lo que es el fondo del conurbano. Hemos hablado de la necesidad de revisar la subsistencia de pactos tales como la cesión del 10,3% del IVA en el año 91, la cesión del 27% del impuesto a las naftas y al 100% del impuesto al resto de los combustibles en el año 96, la cesión del 70% del producido del régimen simplificado para pequeños contribuyentes en el año 98. Así como este año se avanzó en la devolución gradual del 15% de la masa coparticipable cedido por el conjunto de las provincias para financiar el déficit del sistema previsional. En el mismo sentido, es importante empezar a trabajar en la restitución de estas cesiones. También dijimos, y también respecto de esto se ha empezado a trabajar este año, por eso también es importante resaltarlo, que era necesario empezar a introducir herramientas de modernización del Estado, no solo por una cuestión de agilidad de los procesos y de mayor eficiencia, que por supuesto que es importante, que los servicios lleguen con mayor inmediatez, con mayor eficiencia y calidad, no tenemos dudas, pero sobre todo por una cuestión fundamental, que es el control y la transparencia en la gestión. Creemos que hoy se habla de nativos digitales, comunidad globalizada, digitalización de archivos, redes sociales, educación y contenido del siglo XXI, pero muy poco de todo esto es moneda corriente en la provincia más importante del país. Y entendemos que el Estado tiene que adaptarse a los tiempos que corran y ayornarse a la inmediatez de las demandas sociales. Es inconcebible que nuestra provincia siga funcionando con un sistema administrativo que data de inicios del siglo XX, hoy en el siglo XXI, y más aún cuando ya desde el año 2000, y lo hemos dicho en más de una oportunidad, sus entonces 134 y 135 municipios debieron implementar la reforma de la administración financiera en el ámbito municipal. Un sistema en línea que nos permite saber cuál es el estado de situación económica, financiera y patrimonial de los municipios en tiempo real. A 16 años de eso, es muy llamativo que la provincia de Buenos Aires no se haya puesto a la altura de sus municipios, o ha sido cómodo hasta aquí. Y también hemos dicho que una materia pendiente y fundamental en adelante es la de revisar una débil estructura tributaria de ingresos de origen provincial, en donde para el año que viene se prevé que el 72% de esa estructura sea aportada por un solo impuesto absolutamente regresivo, ineficiente, como es el impuesto sobre los ingresos brutos, pues recae sobre el nivel de actividad económica, sobre el precio final de los productos que se venden y los servicios que se prestan. A pesar de que se nos dijo en todo momento a lo largo de todos estos años que la tendencia era gravar más a los que más tienen, lo cierto es que el 72%, insisto, el año que viene va a ser aportado solo
por el impuesto sobre los ingresos brutos, absolutamente regresivo. Y apenas un 20% de los ingresos tributarios de origen provincial va a ser aportado por el conjunto de los impuestos patrimoniales, verdaderamente considerados progresivos. Esta es una enorme materia pendiente que tiene la provincia y una discusión que tenemos que dar entre todos. Claramente la situación no es fácil. Sabemos que la solución a los problemas de los bonaerenses no llegan en los tiempos que se esperaba. Se necesita además decisiones firmes de manera de encauzar a la provincia en ese tan ansiado sendero de crecimiento sostenido y empezar a dar respuestas concretas a los bonaerenses y sus problemas y sus demandas. Y nosotros creemos que es momento de empezar a dejar pasar por delante de nuestros ojos tantas oportunidades que ha habido hasta aquí de cambiar ese destino, de cambiar esa historia de los bonaerenses. Y si bien entendemos que este presupuesto, como todos los años anteriores, esta ley impositiva y este endeudamiento deben ser acompañados fundamentalmente porque son una herramienta de gobernabilidad esencial, también creemos que este año fundamentalmente forman parte de las herramientas más importantes para poder empezar a encaminarnos hacia ese proceso de encauzar a la provincia en ese crecimiento sostenido tan anhelado, tan ansiado. Como oposición queremos que a nuestra provincia le vaya bien, que a los bonaerenses les vaya bien. Por eso es que vamos a otorgar esta herramienta por sobre todas las cosas. Nada más, señor presidente.